Ahí estoy grabando la sesión y vamos a ver si funciona. Si me funciona, la levantamos a a la plataforma, la sesión grabada. Ya, ahí estamos entonces con lo de hoy. Como les dije, la idea es ver los los tipos de investigación. Ay, estoy haciendo puras tonteras. Acá está. Ahí estamos. Hoy día vamos a hablar acerca de los tipos y métodos de investigación. Aquí ya vamos a entrar como al detalle, o vamos a empezar a detallar ya y hacer la caracterización de las distintas maneras de entender los procesos investigativos y que tienen que ver con los elementos que lo configuran y con las características que se van a, 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 a adoptar en el proceso de la investigación. Lo primero, vamos a hablar respecto de los tipos de investigación. Los tipos de investigación tienen que ver por una parte con los alcances y con las características de la investigación. Básicamente, y siguiendo acá la descripción que se hace en el libro de Hernández y Fernández, Sampieri, que es el libro de metodología de la investigación, se pueden distinguir esos 4 tipos de investigación: las exploratorias, las descriptivas, las correlacionales y las explicativas. Cada una de estas tipologías describe la forma o una característica gruesa del proceso investigativo que se está o se pretende realizar. Dependiendo de lo que se quiere alcanzar y cómo se quiere alcanzar, se van digamos, asignando algunas de estas categorías. Ahora, lo que hay que tener en consideración siempre es que los tipos de investigación para un proceso en particular no siempre son puros y únicos. Es decir, puede ser que una investigación sea solo exploratoria, ¿sí? Pero también puede ser que sea exploratoria y también descriptiva, ¿no? O que sea descriptiva y correlacional, o que sea descriptiva y explicativa, o que sea correlacional y explicativa, ¿sí? Se pueden generar en la descripción de la investigación más de una categoría. Ahora, cada una de estas tiene, por cierto, una forma de entenderla y vamos a mirar de qué se trata cada una. Las exploratorias son las investigaciones que están abordando una materia por primera vez. Normalmente se dice que las exploratorias son aquellas en donde el objeto de investigación ha sido poco estudiado. Cuando estamos por primera vez, digamos, iniciando la caracterización, descripción o lo que sea de un objeto en particular. Por ejemplo, para ser bien contingente, ¿no? Todo esto, la pandemia del coronavirus que estamos viviendo ahora es un tipo de coronavirus que no se conocía antes. Por lo tanto, todos los procesos investigativos respecto del COVID-19 que se están haciendo ahora son exploratorios, porque no se conocían sus características previamente, porque no existía, digamos. Por lo tanto, un buen ejemplo de un proceso exploratorio es ese. Es decir, es cuando uno se acerca a un objeto de estudio que previamente no ha sido estudiado o ha sido muy poco estudiado. Luego, las cosas que se desprenden de la investigación, los análisis, las conclusiones y qué sé yo, normalmente sirven para dar un primer paso en la acumulación de conocimiento y que dejan abiertas preguntas, esas conclusiones, para procesos posteriores. Eh, entonces, en pocas ocasiones este tipo de investigaciones constituyen un fin en sí mismo, sino que normalmente son investigaciones para abrir nuevos procesos indagatorios. Por ejemplo, puede ser una exploratoria que tenga como objetivo estudiar el comportamiento académico de estudiantes de primer año de la carrera de pedagogía de la Universidad de Santiago.
¿Por qué esto es exploratorio? Porque se trata de estudiantes de primer año, se trata de personas que recién ingresaron a la universidad y que por lo tanto no hay una investigación previa porque son personas que están recién integrándose. Luego, aquí tenemos el caso de una investigación de tipo exploratoria. Vamos a conocer a los estudiantes de primer año, vamos a caracterizarlos y a partir de esa caracterización y ese conocimiento, vamos a construir, eh, nuevas maneras o nuevas fórmulas de ir profundizando. En el caso de los descriptivos, lo que buscan los descriptivos ya es una caracterización más en profundidad de el objeto de estudio. Y normalmente los descriptivos son los que hacen una suerte de disección del objeto de estudio, es decir, disección en el sentido analítico, entendiendo que lo analítico tiene que ver con tomar un objeto de estudio y dividirlo o seccionarlo en sus distintas partes y analizar cada una de sus diferentes partes o cada una de las partes que lo componen. Lo descriptivo entonces se refiere a que yo empiezo ya a señalar características de mi objeto de estudio, que tengan que ver con cuestiones que son relevantes para poder entenderlo. Por ejemplo, si estamos en los estudiantes de primer año de la universidad, como habíamos dicho, entonces vamos a hacer una suerte de caracterización de todos ellos, ¿no? Bueno, según Danke, los descriptivos buscan especificar las propiedades, ¿no? de personas, grupos, comunidades, cualquier fenómeno al que esté siendo sometido un análisis. Entonces, selecciona cuestiones y las clasifica y las analiza de manera independiente. Siguiendo el ejemplo de la caracterización de los estudiantes de primer año de las carreras de Pedagogía de la Universidad de Santiago de Chile, podríamos decir que un estudio descriptivo lo que hace es segmentar a los estudiantes de primer año en distintas categorías de caracterización, como son, por ejemplo, la edad, como es el sexo, o como puede ser también el nivel socioeconómico. O cualquier otra característica que me sirva a mí para hacer un paneo, digamos, una caracterización completa de un grupo en particular. A esto, por ejemplo, a estas tres categorías que aquí están presentes, pues que son edad, sexo y nivel socioeconómico, pues se podrían sumar otras, como son, por ejemplo, la comuna de origen, de donde vienen, digamos, el tramo etario, bueno, está metida la edad entre medio, eh, sus puntajes de PSU, puede decir, bueno, estos estudiantes de primer año de pedagogía eh, digamos, se pueden ir clasificando en tramos de puntaje, aquellos que tienen de 500 a 550, de 550 a 600, y así, bueno, 700 o más, o lo que sea. Entonces, cuando yo hago ¿cómo se llama? Una suerte de disección del objeto de estudio, lo que estoy haciendo es una completa descripción de él. Las encuestas, en su parte, la mayoría de las encuestas también hacen mucho esto de las descripciones. Por ejemplo, si se hace una encuesta respecto de la población en Chile, se establece allí cuáles son las características de esa población en términos de edad, de grupo socioeconómico, de sexo, qué sé yo, de origen étnico, digamos, adopción de algún credo religioso. Se pueden determinar también identificación con alguna tendencia política, o si viven en la capital, o cuántos de ellos viven en las distintas regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que lo que está en esa órbita ¿cómo se llama?, de caracterización de un objeto de estudio, cae en esto de los descriptivos. Ahora, como ustedes verán, o como seguramente se darán cuenta, la mayoría de los estudios hace mucho esto, trabaja mucho lo descriptivo. Y en particular, las encuestas sociales o de caracterización social
lo hacen intensamente. Después vienen las correlacionales. Y lo que buscan la correlación, los estudios correlacionales, precisamente es buscar algún tipo de vinculación entre una o más variables específicas. Normalmente la vinculación que se hace es a través de algunos descriptores estadísticos, como lo es, por ejemplo, uno de los más utilizados es la correlación de Pearson, en donde uno puede determinar si un par de variables que son importantes dentro del estudio tienen algún grado de comportamiento que permita hacer una asociación entre ellas, sea una asociación positiva o sea una asociación negativa o neutra. Eh, y aquí lo que se utiliza es Pearson, en el sentido de que, como ustedes saben, la correlación de Pearson me establece valores que van desde -1 a 1, dependiendo del grado de asociación o asociatividad que yo puedo encontrar para dos variables. Ahora, ¿puedo hacer correlaciones multivariables también? Sí, se pueden hacer. Yo puedo hacer análisis multivariable y decir cómo se comporta distintas variables respecto de una en particular. Y yo puedo establecer el porcentaje de incidencia que tiene el conjunto de variables, o sea, cada una de las variables del conjunto que estoy analizando respecto de una variable específica. Y ahí empiezo a hablar de lo que constituyen las variables dependientes y las variables, y la variable independiente, y las variables independientes. Entonces, dicho sintéticamente nuevamente, entonces los correlacionales establecen vínculos entre una o más variables. Bueno, el vínculo puede, aquí tenemos un vínculo entre dos variables y aquí tenemos un vínculo que digamos que relaciona a dos variables. Entonces, el propósito de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de variables relacionadas. Por ejemplo, la relación entre las variables puede ser una relación directa o inversa, directamente proporcional o inversamente proporcional, entendiendo que para la correlación de Pearson, ¿no es cierto?, las variables si el indicador es un número menor que 1, estamos hablando de correlaciones inversas, y si el indicador es un número mayor que 1, estamos hablando de correlaciones directas. Cuando yo le hablo de Pearson, ¿me entienden lo que estoy hablando, no es cierto? Yo supongo que ustedes ya pasaron el curso de estadística, ¿no? ¿Tengo necesidad de explicar de qué se trata? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ya. ¿Estamos claros cuando estamos hablando de Pearson, no? Al menos yo sí, no sé lo demás. Sí, pues los demás están escuchando, no están en otra Sí, sí, actividad. estamos escuchando. Ya, entonces, Sí, entendemos la relación de Pearson. ya, perfecto. ¿Hay alguien que no lo entienda? Sí, todos me están poniendo aquí, ya, están mirando el chat y parece que para todos está claro. Por lo menos está claro para la Gabriela, la Flor, la María Fernanda y la Gabriela Leslie también, ya. Y el Pancho y el Sí, Javier. igual. Sí, ya, pues despierten, si no estoy hablando solo. ¿Estamos o no estamos? Ya, Sí, ya. ¿Qué pasa? ¿Hay poco ánimo? Profe, una consulta. Dale nomás, te escucho. Bueno, en este correlacional, Sí, dale. ¿siempre se da como este caso de causa-consecuencia o No, no? no necesariamente. Como ustedes Porque igual sabrán, por ¿sí? lo que yo veo, por ejemplo, aquí del ejemplo, dice que pone como una relación entre el rendimiento académico o Sí, la dependencia de su colegio. Entonces yo sí. creo que, por ejemplo, la dependencia es una causa de su consecuencia, que es el rendimiento académico. Eh, ¿Va como en ese sentido o no? o sea, puede ser o no, digamos. O sea, a ver, eh,
yendo derecho a la consulta, una correlación o asociación positiva no necesariamente implica causalidad. Eso es Ah, ya. así. Lo único que yo puedo decir cuando tengo una correlación positiva es que estas dos variables se comportan de la misma manera, pero no necesariamente la existencia de una determina la otra, porque Ya, pueden entonces, haber otras variables, ¿no? O sea, entonces tienen como el mismo nivel de jerarquía, por así decirlo. eh, Similar. sí, o sea, no sé si jerarquía sea el término más apropiado. Son variables independientes, Pancho. Claro, o sea, Ah, ya. No es o sea, como la regresión depende, o como las funciones, así que una depende de la otra. Tienes que mirarlas como variables independientes y según la correlación que se saca ahí con Pearson, se sí. supone que si te da positiva es que las variables, no sé, pues una aumenta, la otra igual va a aumentar en ese aspecto y la inversa va a ser Sí, negativa. Una cosa así, yo entiendo por lo menos. Así, por ahí va el Son tema. Por importantes. ahí va el tema, sí. ah, ya, ok. O sea, lo que Entonces, pasa es que para llegar a una relación de causalidad, yo tengo que establecer una vinculación de proporcionalidad, por cierto, digamos, que tienen que estar correlacionadas las dos variables, pero además, cuando yo digo causalidad, establezco un vínculo que es muy poderoso y que es estable, o sea, y que es tan estable que digo que si esta variable no está, esta otra tampoco está. En este caso, yo lo único que puedo hacer, y en ciencias sociales es así, lo único que puedo establecer, o en la mayoría de los casos, lo que puedo llegar a establecer, es que una variable, el comportamiento de una variable depende del comportamiento de otra, pero que no necesariamente es la única que me está, influyendo en mi variable dependiente. A ver, me explico de otra manera. Voy a agarrar este mismo ejemplo. Aquí dice, en el ejemplo dice que en un estudio correlacional sería, o el objetivo de un estudio correlacional sería, determinar en estudiantes de primer año de pedagogía la relación que existe entre el rendimiento académico, la dependencia y su colegio de origen, y el sexo del estudiante y el nivel socioeconómico. Yo puedo encontrar, por ejemplo, que existe una asociación positiva, directa, una relación entre el rendimiento académico y el nivel socioeconómico. Puede ser. Que aquí puede ser directo en el sentido de que a mayor nivel socioeconómico, mejor rendimiento académico. Pero si yo saco el nivel socioeconómico, puedo encontrar también que encontrar una asociación positiva entre el rendimiento académico y la dependencia del colegio, por ejemplo, también. Es decir, o el tramo etario también podría ser, o dentro de los puntajes PSU. O sea, que en el fondo lo que yo puedo llegar a establecer es que el rendimiento académico está compuesto por un conjunto de variables, que ninguna de ellas lo explica por sí sola, pero, pero sí puedo encontrar estas asociaciones positivas entre las distintas variables. Y en esto, por cierto, hay que tener en consideración que yo estoy hablando de dos tipos de variables, lo que son las variables independientes y lo que es la variable dependiente. En este sentido, y tal como lo estábamos mirando en el ejemplo anterior, las variables independientes son la dependencia del colegio de origen, es decir, si los estudiantes vienen del colegio municipal, particular, particular subvencionado, particular pagado, técnico, artístico o lo que sea. Eh, el sexo del estudiante, si hombre o mujer, y los niveles socioeconómicos del estudiante, si es alto, bajo, medio, o si se mide por grupos socioeconómicos, ABC1, C2, C3, D y E. Entonces, todas estas son las variables independientes y la variable dependiente es el rendimiento académico. Entonces, yo en un estudio correlacional, lo que hago es tratar de discriminar si alguna de estas variables por separado tiene algún grado de correlación con la variable dependiente, o también puede ser estudiar todas las variables en su conjunto, y hacemos una correlación múltiple y determinar
qué porcentaje o cuánto pesa en la existencia de estas variables en esto del rendimiento, el rendimiento académico. Así se mueven los estudios correlacionales. Ahora, en los estudios correlacionales también pueden aparecer lo que se denominan las relaciones espurias, en donde yo puedo encontrar un nivel de causalidad, o sea, no causalidad, sino que una correlación positiva entre dos variables, pero que si uno no lo analiza no tiene ningún sentido lógico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo para explicarse esto, para, digamos, expresar mejor lo que estoy tratando de decir. El ejemplo dice, como ustedes ven ahí, en distintas ciudades de un país se establece que a mayor número de iglesias, mayor número de asaltos, ¿no? O sea, si yo mido en distintas ciudades el número de iglesias y mido el número de asaltos, o sea, el número de delitos, de robo, de lo que esté, de eso estamos hablando, ¿no es cierto?, de actos delictivos, yo encuentro que hay una asociación positiva. Pero si uno analiza esto claramente, uno podría encontrar alguna relación lógica entre esto. ¿Tiene alguna lógica esto de que mientras más iglesias hay más asaltos? ¿Qué les parece a ustedes? No, para mí no hay ninguno. Tenía más sentido el hecho de que el rendimiento académico se puede ver también por cómo le iba en el colegio que estaba antes, Sí. pero aquí no le encuentro ningún sentido. Pero esta correlación existe y es positiva. O sea, si uno mide en distintas ciudades del mundo, especialmente en las ciudades capitales, o sea, si yo tomo, por ejemplo, el número de iglesias que hay en Santiago, en Viña, en Concepción, en Antofagasta, en Punta Arenas y qué sé yo, voy a tener distintos números de iglesias. Y si yo mido el número de asaltos que hay en Santiago, en qué sé yo, en Concepción, en Temuco, en Antofagasta y donde sea, voy a encontrar un número de asaltos. Y si yo hago una correlación de Pearson entre los dos, la iglesia versus los asaltos, voy a encontrar una asociación positiva. Es decir, existe una correlación. Y yo puedo decir, y ahora viene el salto interpretativo, yo puedo decir que existe una correlación que me pueda llevar incluso a si uno a una cosa que sea de tipo causal. Y la respuesta ahí sería muy extraño. O sea, ¿qué tienen que ver las iglesias con los asaltos? O sea, porque uno claramente sabe que la iglesia en los cultos, estoy pensando en la iglesia católica o la evangélica, que son las iglesias más grandes en Chile, no andan fomentando los asaltos, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo uno puede explicarse esto? A ver si encuentran la clave. O sea, ¿por qué se produce esa correlación positiva? ¿De dónde viene el dato? ¿De dónde viene el tema? Puede ¿Sí? ser que si hay muchas iglesias, puede que sea un territorio también muy grande. Por ejemplo, usted nos mencionó Santiago, Viña del Mar, a comparación con otros pueblos que son más pequeños, que tienen menos iglesias, porque el terreno en sí es poco, ¿Ya? no deben haber tanto asaltos. Ya. Por ahí va el tema. Por ahí va la situación. Pero no es exactamente el territorio. Es otra variable la que está metida entre medio. Y que vincula estas dos. Si no es el territorio, ¿cuál puede ser? Dice que igual tengo una teoría. Dale, ¿cuál es la teoría? Es que, bueno, por lo menos Pablo Escobar, que era traficante, asesino, igual era bien creyente de Dios. Sí. Entonces como que siento que se quitan esa culpa de Ah, los pecados yendo a la iglesia, rezan un rato y después siguen haciendo eso. ya está bien, pero ahí te saliste un poco del tema. Pues, o sea, Sí, Pablo Escobar ponía iglesias para expiar sus culpas. también. Pero ese es un caso puntual. Pero si sacamos a las ciudades de Colombia de la ecuación, Pablo Escobar deja de existir y esta relación se sigue manteniendo. Pero igual no creo que sea algo extenso, o sea, como
igual sigo entendiendo de que los asaltantes, por lo menos los que Ujú. van a robar, o sea, los que van a robar a varios cuicos, o los que van a robar sean domésticos, no, igual como que van a rezar y se quitan de toda la culpa. Ya está bien, pero es que tú estás, ahí la Sí, sí, no variable se que lo está, entiendo. en la variable que te estás metiendo tú es otra. Sí, Esto es sí, número de claramente. iglesias y tú estás pensando en, Ah, ya, en la religiosidad, si hay más sí, o menos religiosidad. O sea, si uno dijera, mire, a mayor religiosidad, mayor asalto, uno podría decir, bueno, a lo mejor, puede pero ser. porque los asaltantes son creyentes. Pero acá no tiene que ver con las personas, tiene que ver con el número de iglesias presentes en un territorio versus el Ujú. número de asaltos Pero que hay en ese cualquier tipo territorio. de iglesia, incluso las que, de cualquier tipo. Sí, 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 pero piensa Mm, en la ujú. iglesias católicas y evangélicas, que son las que más hay en Chile por lo menos. Pero mire, si tú quieres, saca la evangélica y pensamos en las iglesias católicas y piensa en muchas ciudades de distintas partes del mundo occidental, por supuesto. Esto Sí, se sigue cumpliendo, sí. sí, sí, se Sí. sigue cumpliendo. Pero hay otra variable que está, alguien mencionó el territorio, pero el territorio no es tan, no es la variable, no lo explica. Las personas pueden ser, ¿Qué quiere decir con las personas? como la creencia de las personas. La creencia de las personas, ya, pero tiene que ver con las personas, pero no es la creencia. Mm, Es económico igual. A ver, les pregunto, ¿por qué en Santiago hay más iglesias que en Temuco? Porque hay mayor cantidad de Hay más personas. población. Por la población, esa es la variable que está metida aquí entre medio. Donde hay más población, hay más iglesias. Y donde hay más población, hay más asaltos. Entonces aquí hay una variable entre medio que está oculta en esta asociación. Aquí lo que hay es una Mm, relación espuria entre dos variables, número de iglesias versus número de asaltos. Entre ellas, es cierto que existe una asociación positiva si yo lo analizo, pero es una relación espuria, porque no están vinculadas lógicamente una con la otra, y porque entre medio hay una variable interviniente que interviene en los dos casos, porque mientras más población hay más iglesias y mientras más población hay más asaltos. Entonces la correlación correcta es pensar que a mayor población, mayor iglesias, y por otro lado, a mayor población, mayor número de asaltos. No se me entienden. Esa es la explicación, y eso es lo que quiere decir esto de las relaciones espurias. Las relaciones espurias se configuran cuando yo encuentro un tipo de establecimiento, digamos, que tiene una correlación positiva o negativa, también puede ser, por cierto, pero que cuando yo la analizo, lógicamente, no encuentro una vinculación lógica entre las variables. Entonces ahí seguramente lo que tengo que analizar es si hay alguna otra variable que me explique esta asociación positiva entre las dos variables que estoy mirando. Que en este caso es la población, ¿no? No sé si se entiende la idea, ¿no? ¿Se sí, entiende? se entiende. Ya, perfecto. Entonces, cuando uno hace esto es muy importante, especialmente a la hora de hacer las conclusiones de algún estudio, especialmente los estudios más cuantitativos. Hay que tener cuidado con este tipo de relaciones que son relaciones espurias. Y que muchas veces, y aquí voy a pasar un poco de mi experiencia, ¿no? Yo he convivido, porque yo me he dedicado a hacer muchos estudios y por mi formación en matemática, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo soy profesor de física, me he cargado permanentemente más a los estudios cuantitativos que los cualitativos. Y he convivido con muchos cientistas sociales que ocupan los análisis estadísticos. Pero lo ocupan de una manera tal que no siempre son capaces de distinguir el significado matemático de las relaciones que están encontrando. Eh, y por esa razón también cometen errores a la hora de interpretar los resultados que están obteniendo, ¿no? No sé si me explico. Eh, Sí. no es llegar y meter estadística en un análisis social. Hay que saber por qué se está metiendo la estadística y qué significan los temas estadísticos. Yo he visto muchas personas que hacen, por ejemplo, regresiones, digamos, pero que no tienen idea de qué se trata la regresión. No saben qué es lo que están haciendo. Simplemente meten el número y dicen,
esta regresión me dio este indicador y esto significa esto, pero no hay claridad respecto de para qué sirven, cuál es el concepto que está detrás de la regresión. Bueno, y por último están los tipos de investigaciones explicativas, que son aquellas que persiguen ya el establecimiento de relaciones causales entre dos variables de estudio. O sea, son variables que dicen A implica B, ¿no? Son el tipo de estudio más estructurado y contienen a todas las anteriores. Por ejemplo, una explicativa sería algo así como el origen social de los estudiantes del primer año de pedagogía de la Universidad de Santiago determina el rendimiento académico de ellos. Y aquí hay en la explicativa esto es taxativo. O sea, yo establezco algo así como una ley. Y la ley dice que si yo sé cuál es tu origen social, yo sé cómo te va a ir en la universidad. Y punto. No hay vuelta que darle. Esto es así. Así funcionan las variables explicativas. A implica B. Es una sentencia, ¿no? No hay cuando uno dice algo así, es una sentencia categórica, ¿no? Es decir, yo te hago una ficha de caracterización social y tú estás en el grupo D, por ejemplo, dentro de los grupos de la estratificación socioeconómica. Entonces, como tú estás en el grupo D, tu promedio de notas en rendimiento académico va a ser de un 5. Y punto. Tú estás en el grupo APC1, entonces tu rendimiento de notas va a estar cerca del 6,5. Y tú estás en el grupo E y tu rendimiento académico entonces va a ser menos que 4. Así de taxativo, ¿no? Esa es la lógica de las investigaciones cualitativas. Ahora, por cierto que en ciencias sociales esto prácticamente no existe. No hay este tipo de vinculación entre variables, porque los fenómenos en ciencias sociales son multivariables, es decir, están compuestos por muchas variables que están concurriendo simultáneamente a un fenómeno en particular y que ayudan a entenderlo. Las explicativas son más bien de las ciencias naturales, ¿no? En particular la física, en la química también, en la biología en menor medida, pero en la física se encuentran este tipo de relaciones que son relaciones causales. En ciencias sociales prácticamente son inexistentes. A lo más en ciencias sociales se llegan a establecer relaciones de correlación, pensando en los números, por cierto. Ahora, en ciencias sociales uno encuentra cuestiones explicativas, pero puede encontrarse en estudios cualitativos. En estudios cuales uno puede buscar y encontrar algunas relaciones que son explicativas, pero los estudios cualitativos tienen una limitación muy grande, que la vamos a ver enseguida, que tiene que ver con el alcance. Porque el estudio cualitativo no sirve para explicar un fenómeno completo, sino que sirve para explicar el fenómeno en un lugar muy, muy concreto. No son generalizadas. O sea, las conclusiones de un método cualitativo no se generalizan, a diferencia de los cuantitativos que sí se generalizan. O sea, cuando yo hago una encuesta, yo digo, voy a tomar una muestra que represente a este universo. Por ejemplo, una muestra que represente a los chilenos. Entonces, cuando yo establezco relaciones dentro de los resultados de mi encuesta, yo digo, los resultados que estoy obteniendo aquí representan, a partir de la muestra, representan a todos los chilenos mayores de 18 años. Entonces, en ese ámbito, en estudios cualitativos, que persiguen representaciones de poblaciones grandes, este tipo de resultados explicativos no se encuentran, o muy rara vez se encuentran. En cambio, en los métodos cualitativos, cuando yo estoy estudiando solo una parte de mi universo de estudio, es decir, yo ya no investigo a todos los chilenos, sino que investigo a los chilenos que viven en una comuna en particular o en un lugar, a una comunidad en particular. Yo ahí puedo encontrar factores explicativos, pero que solo me sirven para entender ese lugar en particular, no me sirven para entender a todos los chilenos. Y en eso, en un foco, digamos, haciendo un zoom dentro de esa comunidad en particular, yo podría encontrar alguna vinculación explicativa. De hecho, los métodos cuales lo persiguen, digamos, y muchas veces lo encuentran. Pero bueno,
Dicho lo anterior, aquí hay un monito que contiene todos los tipos de investigación. Insisto, esto es siguiendo las categorías que hace Hernández y Fernández en su libro de metodología de la investigación. Entonces acá tenemos los explicativos, los correlacionales, los exploratorios y los descriptivos, ¿no? Y esto determina también el alcance de la investigación. Si ustedes quieren la profundidad de la investigación. Cuando es descriptivo, cuando es exploratorio, la profundidad es corta. Solo se busca la familiarización con el tema de la investigación. Cuando estamos en lo descriptivo, aquí ya estamos identificando aspectos o características del fenómeno, del objeto de investigación, ¿no es cierto? Aquí damos un salto. Cuando estamos en lo correlacional, ya estas cosas que yo las encontré en el descriptivo, que son sus características, lo llevo a la búsqueda de relaciones entre ellas, ¿no? Entre las variables. O sea, aquí las características pasan a ser variables dentro de un estudio correlacional. Y cuando estoy en el explicativo, es que yo digo ya, esta variable determina la existencia de esta otra. La determina. No solamente que se comportan en forma similar, sino que la determina. O sea, si esto existe, esto otro necesariamente va a existir. ¿Estamos claros con los tipos de investigación? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Insisto, esta es las categorías que se hacen en el Hernández y Fernández, que ustedes las pueden encontrar, si mal no recuerdo, entre el primer y el segundo capítulo. Que entre paréntesis va a ser objeto de control esto del primer y segundo capítulo del Hernández y Fernández. Ese es de la bibliografía que usted mandó al inicio, ¿cierto? Sí, claro, está entre Ya. los libros que yo les mandé. Yo se los mandé Sí. por correo, ese que hay que bajar del Google Drive. Sí, ya, bacán. Sí, ahí está. Y que además yo les dije que lo usaran como libro de consulta permanente, porque ahí está todo lo del curso, casi todo está en ese libro. Ya, voy a dejar de leer entonces. Ya. ¿Estamos con esto? Sí, estamos. ¿Alguna duda? No, ninguna. Sí. O sea, tengo que manejar el correlacional, que es como el más complicado. Ya, pero el correlacional básicamente son la vinculación de variables, si existe o no existe. O sea, yo pongo el ejemplo de Pearson para que me entiendan la idea, ¿no es cierto? Porque es un tema que ustedes manejan, pero también puede darse a través de tablas de frecuencia. O sea, yo puedo establecer tablas de frecuencia y puedo determinar que un par de variables, en la medida que una va creciendo, la otra también puede ir creciendo. Ahora, en análisis estadístico ustedes saben que se pueden encontrar asociaciones débiles y asociaciones fuertes, Sí. ¿no? O sea, en ciencias sociales, cuando alguien encuentra una asociación, por ejemplo, un Pearson 0,5, ya se dice que es una asociación fuerte, a pesar de que el máximo es 1. Porque las asociaciones normalmente son más bien débiles. Es raro encontrar asociaciones cercanas a 1. Las más fuertes son 0,6, 0,5, 0,7. O sea, ya cuando alguien encuentra una 0,9 es como para que, no sé, que escriba un paper y capaz que se gane un premio. Pero en ciencias sociales normalmente las asociaciones son bastante débiles. Tanto en asociaciones bivariadas como en multivariables. Bueno, seguimos entonces. Pasamos ahora, eso eran, y aquí quiero que entiendan la distinción. Lo que vimos recién son los tipos de investigación. Ahora vamos a conversar respecto de los métodos de investigación, que son dos cosas diferentes. Para un tipo de investigación podemos usar cualquiera de los dos métodos de investigación que vamos a ver a continuación. Bueno, respecto de los métodos de investigación, lo primero que vamos a decir es que una investigación se define en función de su utilidad. De esto algo hemos hablado anteriormente. Y vamos a distinguir por lo menos dos tipos de utilidad de la investigación. La primera es para el conocimiento académico, que son las investigaciones tradicionales, las teóricas, ¿no? Las que persiguen el conocimiento, las que buscan la teorización. Y la segunda son las investigaciones que se denominan las investigaciones para la toma de decisiones o investigaciones aplicadas.
que según Murillo son aquellas que persiguen o que son prácticas o empíricas y que persiguen el conocimiento para su uso, ¿no? En la investigación tradicional, no necesariamente el conocimiento que yo voy a conseguir lo estoy pensando para que se utilice, no estoy pensando en la tecnología, estoy pensando solamente en la agregación de conocimiento. Por ejemplo, no sé, pues cuando, a ver, ¿qué puede ser? Cuando los físicos estudiaban las propiedades eléctricas de la materia, o cuando estudiaban las propiedades termodinámicas de la materia, no estaban pensando en resolver un problema que tuviera que ver con las fuentes de energía, o con la iluminación de las calles, o con la industrialización del aparato productivo de nadie. Estaban buscando solamente el conocimiento, la descripción de un fenómeno que estaban observando, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando yo voy a un centro de desarrollo tecnológico, o cuando voy a un laboratorio de biotecnología, o cuando voy a un laboratorio de la industria farmacéutica, ahí yo estoy haciendo investigación para el uso, ahí estoy haciendo investigación aplicada. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer una investigación respecto de cómo los niños aprenden. Pueden hacer un proceso investigativo que tenga que ver con los mecanismos psicológicos, sociológicos, lo que quieran respecto de la forma en que los niños de una cierta edad aprenden. O pueden hacer un proceso investigativo para ver de qué manera yo puedo hacer que los niños aprendan mejor la matemática, ¿no? Y ahí nos situamos en el campo de la investigación aplicada. En la universidad, y aquí les paso el dato al tiro, en particular en los programas del Departamento de Educación, desde hace varios años a esta parte se está migrando desde la investigación académica a la investigación aplicada. De hecho, todos los programas o los proyectos de titulación de los posgrados en educación, desde hace ya por lo menos unos 5 años, se están orientando y se orientaron a la investigación aplicada. Ahora los estudiantes que hacen el programa de magíster para poder obtener su grado académico tienen que hacer una investigación que es un proyecto de intervención en una escuela. Es decir, tienen que plantear un proyecto, tienen que realizar el proyecto y tienen que sacar conclusiones respecto de qué ocurrió con su proyecto. Ustedes en su proyecto de titulación pueden hacer algo parecido, o sea, pueden optar por hacer investigación académica para encontrar respuestas de algo, que puede ser en el ámbito disciplinar o vinculado con la educación, o hacer un proyecto de innovación que diga, mire, yo es la unidad de geometría que se ve no sé, pues en primero medio, propongo hacer este tipo de metodología. Y eso es investigación aplicada. Muchos de los estudiantes que yo he hablado, que están en sus proyectos de titulación de la carrera, están pensando en cosas así. Muchos de ellos, cuando me comentan sus trabajos, están en la órbita de la investigación aplicada. Que como digo, en educación, por lo menos en la universidad, es lo que más se está siguiendo. Ahora bien, sea investigación para el conocimiento o sea para la toma de decisiones, de todas maneras, en estas coexisten dos métodos de investigación. El primero es el método cualitativo y el segundo es el método cuantitativo. El primero, el método cualitativo, lo que más persigue con mayor fuerza, digamos, es la descripción y la explicación. Y el método cuantitativo lo que hace es medir. Y a partir de las mediciones también describe. Y algunas veces se encuentra algún grado de correlación. Pero, como sea, los métodos de investigación que se identifican son estos dos, los cualitativos y los cuantitativos. Entonces, aquí quiero dejar bien en claro la siguiente situación. Los tipos de investigación son 4, los que vamos a manejar en este curso, los que vimos recién, ¿no es cierto? El exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Esos son los tipos de investigación. Y los métodos de investigación son 2, el cualitativo y el cuantitativo. Eso hay que tenerlo claro como concepto. Ahora, yo puedo hacer una investigación exploratoria utilizando un método cualitativo, o puedo hacer una investigación exploratoria utilizando un método cuantitativo.
puedo usar cualquiera de los dos métodos para un tipo de investigación. ¿Puedo hacer una investigación correlacional utilizando método cualitativo? Sí, es poco frecuente, pero sí lo puedo hacer. La correlacional normalmente está más vinculada a los métodos cuantitativos. Y las descriptivas para la descriptiva yo puedo hacer un estudio cualitativo y también puedo hacer un estudio cuantitativo. Y en las explicativas también puedo utilizar el método cualitativo y el método cuantitativo. Entonces, dentro de un proceso de investigación, cuando yo me voy al marco, digamos, en la primera parte, en la definición del problema, llego hasta los objetivos. Después viene lo que se conoce como el marco metodológico. Y ahí comienzo a definir estas cuestiones. El tipo de investigación y el método de investigación forman parte estas definiciones de lo que se conoce como el marco metodológico. Ahora bien, los métodos cualitativos, o dentro de los métodos cualitativos, se identifican estos 4 a lo menos, ¿no es cierto? La observación participante, la entrevista propiamente tal, la entrevista, digamos, aquí estamos en la entrevista individual, cara a cara, y también existen las entrevistas colectivas, que son los grupos focales, o focus group. Están los estudios bibliográficos, está la historiografía, y también está la revisión de documentos oficiales, que también es una técnica dentro del método cualitativo. Entonces, tenemos la observación participante, las entrevistas, los grupos focales, la biografía y la revisión de documentos oficiales. La observación participante es el estudio etnográfico por excelencia, que es ¿cómo se llama? El inicio de los métodos cualitativos. Es a través de la observación participante, cuando los investigadores se iban a meter a las comunidades, a observar el comportamiento de las comunidades y a partir de esas observaciones establecer relaciones que permitieran explicar, bueno, primero describir y luego explicar cómo era la cultura interna y cómo funcionaban esas organizaciones. Las entrevistas, bueno, son persona a persona. Los grupos focales, cuando yo me reúno con un grupo de personas y a través de ese grupo de personas yo voy encontrando la respuesta a mis preguntas de investigación. Los estudios biográficos, ¿no es cierto?, que esto es propio de la historia, de la historiografía, y la revisión de documentos, que también se ocupa en la historiografía, ¿no es cierto?, la revisión de las fuentes. El método cuantitativo, las técnicas del método cuantitativo son diseños experimentales, donde se aplican experimentos, en donde hay manipulación de variables y donde yo puedo determinar conclusiones a partir de la observación de grupos de control y grupos experimentales. También puedo hacer estudios cuantitativos a partir de encuestas propias, que se denomina el uso o hacer los estudios a partir de datos primarios, o puedo hacer estudios cuantitativos con datos que ya existen, y estos se llaman los estudios cuantitativos con datos secundarios. Me explico. El método cuantitativo lo que hace es medir, es a partir de la caracterización de un fenómeno por vía de algunos ¿cómo se llama? De indicadores, ¿no? Yo determino o puedo explicar o puedo escribir un fenómeno a partir de la cantidad de veces que se produce un cierto fenómeno. Por ejemplo, yo puedo decir, mire, de los 100 estudiantes que están en primer año en la universidad, 25 son de la provincia, vienen de fuera de Santiago. Entonces yo ahí, la caracterización del lugar de origen del estudiante desde el punto de vista de si vive en Santiago o fuera de Santiago, yo lo transformo en un número, lo mido. Entonces ahí yo entro en el estudio cuantitativo. Ahora, yo puedo obtener esa información directamente desde el objeto de estudio a través de una encuesta. Yo voy y mido, o sea, yo determino la caracterización directamente como parte de mi investigación. Y esos son los estudios cuantitativos de
datos primarios, donde el investigador genera su propia información. O puedo agarrar datos que ya existen, por ejemplo, los resultados de las pruebas CIMSE, o los resultados de la PSU, o los resultados de la prueba PISA, o no sé, por los rendimientos académicos de estudiantes de un colegio determinado. Yo puedo agarrar, por ejemplo, el historial de notas de la asignatura de matemáticas de los segundos medios del liceo 4 de la comuna no sé, de Longaví en los últimos 10 años. Entonces tomo los últimos 10 años, tomo todos los segundos medios y tomo las notas de todos los segundos medios, las notas de rendimiento en matemática, el promedio de notas finales en matemática de todos los segundos medios. Entonces lo que estoy haciendo ahí es agarrar información que ya existe y la voy a procesar. Y en este procesamiento yo hago todo el tratamiento estadístico que quiera. Puede ser tablas de frecuencia, gráficos, correlaciones, varianza, que yo calculo, lo que ustedes quieran. Entonces, pero lo concreto es que yo lo que estoy haciendo es tomar información que ya existe, o sea, son datos secundarios. Y todo ese tratamiento estadístico lo puedo hacer también a partir de de los datos que yo mismo genero, que son los datos primarios. Ahora bien, dentro de la investigación cualitativa y cuantitativa yo puedo establecer esta tablita que me sirve para más o menos mirar de qué se trata cada una de ellas. La cualitativa está centrada en la fenomenología y la comprensión. La cualitativa lo que siempre persigue es la comprensión más profunda del fenómeno que estoy investigando. La cualitativa hay una observación naturista, ¿no es cierto?, sin necesariamente estar interviniendo o determinando las variables. La cualitativa es subjetiva, porque el investigador realiza interpretaciones respecto de su objeto de estudio. O sea, la investigación cualitativa se reconoce como una investigación subjetiva. La investigación cualitativa, a partir de los datos, hace inferencias. Y solo la inferencia se refiere a los datos que recoge. Es decir, aquí no hay un proceso de generalización. Las cualitativas pueden ser exploratoria y descriptiva. Inductiva, bueno, inductiva es un mecanismo que me indica que yo, a partir de un conjunto de datos, puedo establecer algún principio general. O sea, construyo desde abajo hacia arriba. Está orientada hacia los procesos. O sea, para el investigador cualitativo, el proceso es tan importante como los resultados. En la investigación cualitativa, los datos que se obtienen son de mucha profundidad y de mucha riqueza. O sea, los datos son datos importantes, son datos que presentan una caracterización más a fondo del objeto y del fenómeno que estoy estudiando. Los datos de la investigación cualitativa no se pueden generalizar. Es decir, cuando yo hago un focus group o una observación participante en un colegio y obtengo resultados, los resultados que obtengo son válidos solo para ese colegio. No puedo decir que los colegios se comportan de la manera que yo estoy encontrando. El resto de los colegios. Es holista porque persigue comprender el objeto de estudio en su máxima expresión, o sea, como un todo. Es de realidad dinámica porque la investigación cualitativa se puede ir haciendo en el camino. Los diseños cualitativos parten de una manera y pueden terminar de otra, ¿no? En ese sentido, la investigación cualitativa es dinámica. A diferencia de la cuantitativa, la diferencia más importante está, por ejemplo, acá. La investigación cuantitativa, las conclusiones pueden ir más allá de los datos. ¿Por qué? Porque en los estudios cuantitativos yo lo que uso es la estadística inferencial. O sea, yo a través de un sistema de muestreo puedo hacer un análisis y puedo asegurar que la caracterización que hago de mi muestra se puede generalizar a un universo mayor de estudio. Esta es la gran potencia que tienen los estudios
cuantitativos y que viene desde el uso de la matemática y de la estadística inferencial. La investigación cualitativa puede ser confirmatoria, inferencial y deductiva. La cuantitativa está orientada al resultado, más que al proceso. Yo con la investigación cuantitativa no me preocupo de un proceso, me preocupo de una situación puntual, de una situación que no está marcada en el tiempo, sino que está marcado solamente en el momento en que yo estoy observando. Los datos de la investigación cualitativa son sólidos y son repetibles, pero no son tan profundos como en las investigaciones cualitativas. Las cuantitativas solo rascan la superficie del fenómeno, no van más allá. Por eso es que se dice que los datos de una investigación cuantitativa son más particulares y hablan de una realidad estática. Yo no sé si ustedes han oído hablar alguna vez de la encuesta, cuando se dicen, lo que pasa es que esta encuesta representa una fotografía del momento. ¿Qué significa eso? Que la encuesta marca o mide el fenómeno en un momento determinado, en un momento muy específico, que no necesariamente puede, digamos, no necesariamente representa una visión más allá de lo que la misma situación está diciendo. Bueno, y por último, la investigación cuantitativa representa una realidad estática porque la investigación cuantitativa es rígida. Yo cuando hago un diseño cuantitativo no me puedo separar del guión, porque el sistema no me lo permite. O sea, yo cuando planeo hacer una encuesta, yo defino lo que voy a medir en la encuesta, defino los instrumentos de la encuesta, defino las preguntas, lo defino todo, y me largo a hacer el trabajo de campo. Yo en el camino no puedo modificar la encuesta, porque ahí estoy cambiando el método, estoy cambiando el instrumento. En un método cuantitativo, eso no lo puedo realizar. Por lo tanto, es un método que es mucho más rígido. A diferencia del método cualitativo, porque cuando yo estoy haciendo una entrevista, con la información que estoy recibiendo en la entrevista, yo puedo ir modificando mi objetivo de estudio. Incluso puedo modificar la investigación completa, si es que me doy cuenta de que estoy obteniendo cosas que me sirven de mejor forma para poder entender el fenómeno que quiero comprender. Básicamente eso es, y en una primera mirada, las diferencias que hay entre las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Por cierto que nosotros vamos a estudiarla cada una de ellas con más profundidad, pero esta es la primera mirada. Bueno, lo importante, y esta como última idea, es que un proceso de investigación no solamente puede ser cualitativo o cuantitativo. Perfectamente puede ser, y hay muchas investigaciones, y las mejores investigaciones son las investigaciones mixtas, en donde hay una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Y ambas se van complementando. Normalmente se dice que los estudios cuantitativos sirven para hacer nuevas preguntas de investigación para estudios cualitativos. O que a través de los estudios cualitativos yo puedo formular hipótesis que las puedo verificar con el método cuantitativo. Como sea, se pueden retroalimentar uno con otro. Es decir, yo a partir del método cualitativo puedo derivar en estudios cuantitativos y viceversa. O en un mismo proceso indagativo, por ejemplo, si yo quiero investigar lo que ocurre en un colegio, yo puedo hacer una encuesta para los estudiantes y puedo hacer entrevistas en profundidad con los profesores y grupos focales con los apoderados. Puedo hacer una mezcla de los tres objetivos, de los dos métodos de investigación con distintos instrumentos para poder, aspirar, digamos, a comprender de mejor manera lo que está ocurriendo en un espacio en particular que es mi objeto de estudio. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Sí. Yo aquí voy a dejar de compartir y me voy a mostrar para que me vean, para que sigan pensando que estoy aquí, que no soy un holograma ni una grabación. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Qué les pareció? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos?
necesito que me hablen, o si no me deprimo. Creo que vamos bien. Sí, vamos bien, Flor. Yo creo que cuando Está ahí. cuando se haga algo, vamos a ver si es que vamos bien. Sí. Cuando se haga algo, sí, sí, vamos a Igual hacer yo creo que hay que madurar más como la idea. Sí, por Sí. cierto, sí. Eso es muy cierto. De hecho, bueno, nos queda un tema más que es la formulación de hipótesis y después nos vamos a ir de cabeza a los métodos cualitativos. De ahí vamos a hablar de los métodos con más calma y con más profundidad y vamos a hablar de las técnicas y los instrumentos y Ah, todo ya. eso. Yo ahora lo que quería mostrarle era la distinción entre cada uno de ellos. Ya. Gabriela dice, me chateó una pregunta por teléfono. ¿Un tipo de investigación puede tener un solo método? A ver, sí, Gabriela, claro que sí. Yo puedo hacer una investigación descriptiva y usar solo método cualitativo, perfectamente, sin ningún problema. El tipo de investigación no determina necesariamente el método, no lo determina. Aunque en el método, en el tipo correlacional, como yo les dije, el correlacional normalmente la salida es el método cuantitativo, por la asociación entre variables, que es más fácil de realizar en un método cuantitativo. Aunque hay técnicas cualitativas que en lo personal a mí no me gustan mucho, pero sí hay algunos que hacen correlaciones utilizando métodos cualitativos. Pero yo tiendo a pensar de que el correlacional está más vinculado al cuantitativo que al cualitativo. No sé si me explico bien, Gabriela, si con eso respondo a tu pregunta. Ya, ok, no hay ¿Profe? problema. Sí, adelante. Entonces, podemos ocupar los dos métodos en cada uno de los tipos, pero como que el correlacional es el único que tiende a usarse más en cuantitativo. ¿Esa es como- Sí, por ahí va la idea. Sí. Yo Ya. puedo hacer una investigación exploratoria y usar método quali y quanti, perfectamente. Perfectamente. Ya. Eso es así. Cuando hago un tipo correlacional, ahí insisto con la idea. Yo creo que lo más correcto es usar un quanti, pero hay personas, investigadores o qué sé yo, que lo hacen también con quali. Pero es un tema personal. A mí yo creo que los resultados de una correlación en un cualitativo no funcionan muy bien. Creo que eso es más bien de los cuantitativos. Profe, disculpe si es que soy redundante, pero Dale nomás. los tipos de investigación se pueden mezclar utilizando un método, pero no viceversa. O sea, no se puede mezclar distintos métodos para un tipo de investigación. A ver, no entendí mucho. No, pues al revés. Por eso, quiero asegurarme de que los tipos de investigación se pueden mezclar. O sea, uno puede ocupar un exploratorio y uno descriptivo, creo que se llama, Sí. utilizando un método, Sí, por supongamos el cierto. cualitativo, Sí, pero no perfectamente. se puede hacer viceversa. O sea, no se puede utilizar el cualitativo y cuantitativo para Sí. utilizar un... No, también se puede. también. Ya. También, sí, Ya, hay, ese no hay no problema en eso. me No había hay quedado problema. claro eso. Con lo que dijo la Fernanda. A ver, Es pero que se puede utilizar ambos métodos también. También se pueden... Sí, yo sí, eso entendí, que se podían usar ambos métodos, sí. pero me enredó cuando dijo que se podían ocupar varios tipos. Lo que pasa es que a ver, el tipo de investigación, ¿cómo lo podemos señalar? Imagínate un continuo, ¿no es cierto? Esto tiene pizarra, ¿no es cierto? ¿Dónde tengo pizarra aquí? De la otra vez vi- Arribita salen las opciones. Vista, salir de El pantalla tour completa, original. selecciones más. Había una pizarra aquí es cuando me queda corto esto. Bueno, yo la otra vez vi que esto tenía pizarra. ¿Alguien se acuerda dónde está? ¿Se acuerdan que había pizarra? Yo me acuerdo que estaba arriba. Aquí. Abajo aparece donde dice Chart Cream. Está algo dice whiteboard. Creo que esa es la pizarra. Es como un tipo de pizarra. Sí. ¿Dónde estaba? Me dijiste Compartir pantalla. Sí, ahí está en compartir pantalla, sí. Yo Y ahí abro ahí sale al lado participarte con varias partidas Whiteboard. simultáneas.
Opciones Parece que está avanzadas. escribiendo un documento. Es que el profe Labarca ocupa como una tablet, parece. Como que Sí, ingresa otra cosa. Pero no, no, ahí sí. también se puede. A ver, espérate, ya, pero no, lo vamos a resolver de una manera distinta. Utilizando Paint y compartir Sí, pantalla. sí, no hay problema, sí. No puedo minimizar ya. Estoy tratando de. A ver, un momento. Si me dan un minutito y me tienen paciencia, que allá se me metió la idea en la cabeza y no me la puedo sacar. Quiero pantalla. O sea, quiero pizarra, pero lo podemos hacer de otra forma. Profe, pero cuando pone compartir pantalla abajo, ¿no le salen las opciones? Porque sale como si uno quiere compartir la pantalla o pizarra o sale como iPad o algo así. ¿No le sale eso? No, cuando yo pongo compartir. Pizarra, aquí está, ya la encontré. Genial, ahí está. Yo debería poder, ahí apareció una pizarrita y yo tengo mi lápiz acá. Ahí estamos, ahí se ve, ya. ¿Por qué quiero la pantalla? Porque quiero que piensen, piensen en esto de los tipos de investigación de la siguiente manera. Profe, yo aún no puedo ver. Ahí se ve recién. Nada, no he dicho Ya. nada. Ok. Pucha, y ahora. Ya. No es. Momentito, que estoy peleando con esta cuestión aquí. Es que no identifico el lápiz aquí, no lo encuentro. Biopción. Ya, mire, tiene que meterse. No, si estoy en la pizarra, pero tengo el lápiz y lo puedo mover, pero No le sale para marcar. claro que hice una línea, borré y se me desapareció el lápiz y no lo puedo volver a activar. Qué tontera. Ya, bueno, ahí sí aparece aquí tengo una línea. Ya, aquí vamos a hacer, con esta línea vamos a tratar de ver un continuo. Aquí está. Aquí yo puedo decir que están las investigaciones exploratorias. Y en este otro extremo están las investigaciones explicativas. ¿Ya? Esto es un continuo que va desde aquí hasta acá, ¿no? O sea, en la medida que yo voy profundizando en el tipo de explicación que voy encontrando, puedo definir el tipo de investigación. Y por acá entre medio, cuando yo quiero llegar a una explicación, yo necesariamente tengo que hacer una descripción. Siempre tengo que describir las cosas que quiero explicar. Y dentro de esa descripción yo la puedo hacer más profunda cuando yo establezco relaciones entre variables. Entonces yo establezco correlaciones, ¿no? Correlaciones. ¿Me entiendes? Entonces, uno puede entender de esta manera los tipos de investigación. Desde lo que explica menos hasta lo que explica más. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacer? Si yo me encuentro por acá, por ejemplo, si yo estoy en mi proyecto de investigación, me dice que dentro de este continuo estoy por aquí, entonces yo aquí puedo estar, puedo estar metiéndome entre estas dos investigaciones, o si me encuentro entre estas dos, entre qué es media descriptiva y qué es media correlacional. O puedo estar por acá, entonces digo, mira, esta es exploratoria, pero se me acerca también a la descriptiva. Por lo tanto, yo puedo definir que el tipo de investigación es una exploratoria más con elementos de descriptiva. Lo puedo perfectamente poner ahí. Y por eso es que el PowerPoint decía que la explicativa las contiene a todas. O sea, cuando yo llego a una investigación explicativa, es que la fase exploratoria, la descriptiva y la correlacional la superé. Y aquí lo que encuentro son relaciones causales. A implica B. No sé si se entiende la idea. Ahora, en este camino, yo para los distintos tipos de investigación puedo utilizar mis dos métodos.
Los dos métodos los puedo utilizar acá, en la explicativa, aquí, en cualquiera. Ahora, lo que yo digo es que la correlacional, como lo que hace es vinculación de variables, o sea, me establece la relación que hay entre la variable A con la variable B. Esto yo normalmente lo puedo hacer con métodos cuanti, ¿no es cierto? Esto es como más propio de los métodos cuantitativos. Es difícil encontrar este tipo de relaciones con los métodos quali, aunque hay personas que sí lo hacen. O sea, yo lo dejo abierto, yo solamente doy mi opinión del tema. Pero hay personas que dicen que se pueden, y, en fin. Pero ese es el tema. No sé si se entiende mejor la idea acá. Eh, entonces, dependiendo de cuál es la profundidad de la explicación en este continuo que va desde la exploratoria a la explicativa, donde yo me ubico, donde yo puedo hacer determinar pues, el tipo de investigación, si es una pura, o sea, yo puedo estar acá, perfectamente yo puedo decir, mire, mi investigación es completamente exploratoria. Porque yo no voy a hacer ninguna descripción y recién voy a empezar a hablar del tema. Yo me puedo meter aquí, me puedo meter, mire, mi investigación es descriptiva. Y voy a decir que es descriptiva, pero indirectamente esto también es exploratorio porque la contiene. O puede ser que, ya no se entiende nada en este mono, o puede ser que esté en un punto intermedio entre una exploratoria y una descriptiva, que esté por aquí. Entonces yo digo, mire, en la profundidad de mi investigación es que contiene un poco de las dos, pues es exploratoria, pero también tiene elementos descriptivos. Por lo tanto, es un tipo de investigación que podríamos denominar mixto. Y para hacer este tipo de investigación mixto, yo voy a utilizar instrumentos quali, o sea, voy a hacer entrevistas, voy a hacer focus o lo que sea, y también voy a hacer análisis de datos, por lo tanto también voy a tener quanti, ¿no? Entonces aquí tengo mi investigación, yo la puedo caracterizar a través de dos tipos de investigación y voy a usar dos métodos de investigación. Ahora, también puedo hacer uno a uno, o sea, yo puedo decir perfectamente, mire, mi investigación es correlacional y va a ser cuantitativa. Y eso está perfecto, ¿no es cierto? Funciona sin ningún problema y uno se puede bajar en una, ¿cómo se llama? En una investigación de ese tipo. ¿Se entiende mejor ahora? ¿Logro despejar un poco las dudas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos más o menos claros? Sí, sí, estamos claros. Ya, perfecto. Ya pues chicos, creo que por ahora está bueno. Mañana vamos a hablar, o sea, no mañana, el miércoles vamos a hablar respecto de las hipótesis. ¿Cómo funciona esto de la hipótesis en un proceso investigativo? ¿No? Y el Ok. jueves quiero que conversemos respecto del trabajo porque ahí lo voy a poder mirar y voy a ver lo que hicieron y entre todos podemos discutirlo, ¿no? Ese trabajo. ¿Les parece? Ya, profe. Y ahí voy a terminar la grabación y lo que no tengo idea es dónde miércoles se graba, pero bueno, en fin.